que se llama Cosas importantes que tener en cuenta para el bienestar del alma. Es una reflexión sobre el alma y su destino. Aquí, pues, necesitamos leer, ¿verdad?, la palabra de Dios en algunos textos que ella misma nos va a, pues la palabra de Dios nos instruye a nosotros. Y quiero que vaya conmigo a el libro del profeta Daniel. Vamos a ir al profeta Daniel, el capítulo 12 de Daniel, capítulo 12, y vamos a mirar el versículo, vamos a leer el versículo 2. Dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Primeramente decirle que con respecto al destino del alma, mis hermanos, con respecto al destino del alma humana, hay dos destinos. Hay dos posibles destinos y ambos destinos son eternos. Ahora, hay cosas importantes que debemos considerar a la hora de estudiar este tema y ponerlo en perspectiva para cada uno de nosotros. Si usted es estudiante de la Biblia y quiere profundizar en estos temas, por ejemplo, usted debe atender a la forma de cómo están escritas las palabras, de cuáles son los verbos que se utilizan a la hora de relacionar unas palabras o unas frases con otras. Y el Señor nos dice de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esta frase o esta expresión que aparece acá en la palabra de Dios nos habla de una cantidad. Es decir, por ejemplo, la palabra muchos se refiere precisamente a una cantidad, pero no especifica el número exacto. Pero sí nos habla de una cantidad que nosotros estimamos que es grande. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Bueno, decíamos que muchos, pues nos habla de una cantidad, pero luego en este mismo texto nos dice los que duermen. Muchos de los que duermen. Esta palabra duermen, que es derivada del verbo dormir, no se refiere al sueño común. En la Biblia nosotros encontramos muchas veces estas expresiones, pero no se refiere al dormir del sueño, sino que se refiere al dormir de la muerte. Es decir, está refiriéndose a las personas que están ya muertas y que están en el polvo de la tierra y que se han ido ya de este mundo de manera física y que se fueron a descansar o que se fueron ya hacia la eternidad. Es decir, su cuerpo ya no puede ser utilizado otra vez porque ya se desintegró, porque su cuerpo fue al polvo como era y el espíritu volvió a Dios quien lo dio. Pero ¿qué sucede con su alma? En este texto nos dice la palabra, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, allí duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, aquí hay una cosa que aparece y nos habla del polvo de la tierra. Bueno, que es el mismo elemento del que estamos formados, pero significa que nos confirma una enseñanza que hemos venido diciendo nosotros, porque hay mucha gente que de repente nos pregunta, y mire hermano, y las personas que se mueren,
¿A dónde van? ¿A dónde se van ellos? ¿Cuál es el destino de ellos? ¿A dónde se fueron? Y muchas de las gentes dicen, bueno, se fueron para el cementerio, se fueron para el sepulcro, ellos están allí en el sepulcro. Otra gente dice, no, miren, si fueron buenas personas y obedecieron a Dios, ellos se fueron para el cielo. Ellos se fueron para el cielo. Si fueron malas personas, ellos se fueron para el infierno y ahorita deben estar ardiendo en el infierno y etcétera, etcétera. Mucha gente habla de esta manera, muchas de las veces por ignorancia propia de las Escrituras o por maldad o por ingenuidad. Bueno, la causa es diversa. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña? Bueno, muchos de las enseñanzas de la Biblia, desde los patriarcas, los profetas y todo lo que es la enseñanza bíblica, nos habla del dormir como una especie de interpretar la muerte. Nos dice del dormir. Nosotros sabemos que cuando una persona duerme, se desconecta, ¿verdad? Duerme físicamente, se desconecta completamente de aquí, de esta realidad, no sabe nada de lo que está sucediendo aquí, pero la persona sigue con vida porque está solo dormida, ¿verdad? Nosotros ya cuando nos despertamos, pues nos volvemos otra vez a estar en una condición activa. Entonces, cuando la persona muere, entra en esa situación. Dice que entra a dormir, duerme. Y en el dormir, pues, bueno, ahí hay una gran cantidad de cosas que podemos agregar, que las vamos a enseñar también. Y es el hecho de que, bueno, ya duermen en el polvo de la tierra, como dice este texto, en el polvo de la tierra. Y los que duermen en el polvo de la tierra un día serán despertados. No seremos nosotros los humanos que vamos a ir a gritar a un sepulcro y vamos a indicar ahí que se levante el que esté allí en el sepulcro, ¿verdad? No, sino que es Dios. Cuando suene la trompeta de Dios, usted ya sabe que los muertos en Cristo resucitarán primero y que después vienen los demás, ¿verdad? Esto, lo que dice la Biblia acá, cuando dice que serán despertados, nos habla del momento de la resurrección final, del momento de la resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Es decir, el grupo de los salvos y el grupo de los impíos, el grupo de los condenados. Y dice la Biblia, muchos de los que duermen en el polvo. ¿Por qué no dice todos? Dice muchos, no dice todos. La situación es que cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, no todos estarán dormidos en el polvo de la tierra, o no todos estaremos muertos, sino que habremos algunos que estaremos vivos. Pero los que estén vivos van a ser transformados para estar o para recibir al Señor en el aire y para permanecer y estar siempre con el Señor. Por eso la expresión dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados ahí, ¿verdad? Y serán despertados, dice, muchos de ellos, de los que duermen en el polvo de la tierra. Pero hay dos grupos, le mencionaba yo a usted. Hay dos grupos. Unos, o sea, el grupo de los unos, que estos dice que van para vida eterna. Van para salvación y van para vida eterna. ¿Quiénes son los que conforman este grupo? La palabra de Dios nos dice que los que se durmieron con Cristo también se levantarán. Con Cristo vendrán nuevamente en la resurrección de los justos. Ellos vendrán con Cristo, pero los que se durmieron sin Cristo, también sin Cristo resucitarán. Sin Cristo otra vez se despertarán de ese sueño, se despertarán de esa condición. Pero ¿cómo será esta situación? ¿Será física o será espiritual?
Pues la palabra de Dios nos dice que es espiritual, no es físico, no es física la situación, sino que es espiritual. Ahora, debemos de entender nosotros que este grupo, hay un grupo que viene para vida eterna y los otros son, dice, para vergüenza y confusión perpetua, para condenación. Algo perpetuo es algo permanente, algo para siempre, ¿verdad? Y esto es bien triste. Bien triste porque muchos de nosotros tendremos tal vez familiares, tendremos tal vez personas que se durmieron y no quisieron nada con el Señor mientras estuvieron aquí con vida en la tierra. No quisieron nada con el Señor. Y por supuesto, este texto que estamos estudiando también nos da una información adicional. Y es el hecho que cuando es el hecho del destino del alma, porque de eso estamos hablando nosotros el día de hoy, pues son las cosas que debemos saber con respecto al destino del alma. Y es el hecho de que aquí dice que duermen en el polvo de la tierra. Cuando alguien viene y le dice a alguien, bueno, si fue buena persona, ya está en el cielo. Si fue mala persona, ya está en el infierno. Ninguna de las dos cosas es verdad. Ninguna de las dos cosas. Ni está en el cielo el que vivió en justicia, en santidad y se arrepintió y fue justificado por Dios. No está en el cielo, no se ha ido para allá. Ni tampoco el otro se fue para el infierno. Entonces, eso es necesario entenderlo, saber entenderlo, porque esto es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Bueno, voy a comenzar por el primer argumento. En la Biblia, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, si usted va conmigo, por favor, a Juan, capítulo 3, y quiero que lea conmigo para que no diga, ese predicador es el que está hablando, el que está diciendo cosas ahí. No, Juan capítulo 3, versículo 13, dice la palabra, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el único que descendió y el único que subió, según lo dice la Escritura de manera literal. Hay muchos más textos que apoyan esta enseñanza que yo les estoy diciendo en esta hora. Solamente Él. Bueno, ¿y cuáles otros textos podrían ser? Bueno, hay muchos. Yo voy a compartir otro con ustedes con respecto a esto. Y es que solamente Él, el que descendió del cielo, es el que se fue para el cielo. De ahí nadie más, nadie más. En el Evangelio mismo de Juan, si usted va conmigo al capítulo 14 de Juan, es un texto bien conocido por los cristianos. En el texto de Juan, capítulo 14, el Señor Jesús dice estas palabras. Juan 14:1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Bueno, primeramente vamos a decir que Jesús se fue al cielo. ¿Y qué fue a hacer? La Biblia dice que fue a preparar lugar en el cielo, para todos aquellos que le obedecieran y que le recibieran, para todos aquellos que vivieran de acuerdo a su voluntad, para ellos. Y Él dice, y si me fuere, versículo 3,
y les preparara el lugar, vendré otra vez. Eso nos está hablando de la segunda venida. Cuando venga otra vez, dice él, dice el Señor, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ahí sí ustedes estén. O sea, llevárselos al cielo cuando Él venga, pero no antes. No que usted se murió y ya estuvo, ya se fue. No, no dice eso la Escritura. Bueno, hay muchos más textos que enseñan esto. Y es fácil de entender, pero mucha gente, bueno, a veces tuerce un poco las Escrituras. Incluso yo he escuchado a muchos que salen a evangelismo personal. Y la pregunta que le hacen a la persona es, si usted se muriera hoy, ¿a dónde fuera? ¿Al cielo o al infierno? Y la persona piensa inmediatamente en esas dos cosas. Es cierto que cuando una persona se muere, ya su destino está determinado porque ya hubo designio de parte de Dios, y las personas que se murieron sin el Señor Jesucristo, ellos están condenados. Y los que se mueren con Cristo, abrazando la fe del Señor, ellos están en el grupo de los salvos. Eso está más que claro para cada uno de nosotros. Solo hay dos posibles destinos con respecto a lo que estamos enseñando. Así que es necesario saber y entender, ¿verdad?, todo esto que estamos enseñando. Mucha gente a veces no comprende estas situaciones. Al volver nosotros al libro de Daniel, donde estábamos nuestro estudio en el capítulo 12, Daniel capítulo 12 nos muestra diciendo que hay dos destinos. Dice que unos van para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos habla del ser despertados. Yo les hablaba de esa situación. Y el Señor dice, cuando venga otra vez, los tomaré a mí mismo. Y el Señor no ha venido todavía. Aún estamos esperando la segunda venida, estamos esperando su venida. Y cuando Él venga, entonces pues ahí terminará todo. Ahí terminará este mundo. No hay segundas oportunidades. Hay mucha gente que crea doctrinas medias raras ahí, diciéndole que sí, que va a tener otra oportunidad. Mire, cuando Cristo venga, usted va a tener de chance 1000 años, va a tener chance de que el Señor lo pueda regenerar otra vez, y etcétera, etcétera. Tenga muchísimo cuidado cuando le den esas ideas, porque le están hablando a usted de varias cosas bien raras. Por ejemplo, le están hablando de como de tercera y cuarta venida del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y eso no aparece en las Escrituras como tal. Él va a venir una sola vez y para siempre. Va a venir por su iglesia. El que esté preparado, con Él se va. Y el que no esté preparado, o sea, el que esté sin Él, entonces esa persona va a perecer y va a tener que pagar su pena de eterna perdición, como dice la Escritura, y ya lo hemos venido estudiando nosotros aquí. Entonces es bien importante tener bien claro estas cosas. Al darnos cuenta nosotros, fíjese que nuestra alma es inmortal, pues, ¿a dónde va ella, verdad? Cuando muere el cuerpo, cuando nuestro cuerpo ya no puede. Sobre esto, pues como les hemos venido diciendo, hay mucho que decir, hay mucho que explicar, porque hay mucha gente, incluso hay muchas doctrinas que niegan la existencia del alma, que niegan la existencia de ese componente que es el principal, porque es lo único que queda con vida, es lo que fue hecho a imagen, a semejanza de Dios, y que, bueno, ya lo hemos explicado anteriormente nosotros, ¿verdad? Y ya hemos advertido que también está en peligro. Y el peligro puede ser por lo que el cuerpo hizo, o lo que hizo esa alma mientras estuvo en el cuerpo. Y si no se buscó a Dios en su libre albedrío, no se buscó un destino, no se procuró un bienestar, entonces, bueno, va a ir a pagar las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Aquí quiero decirle algo. Hay mucha gente que alega que el alma no existe y que
y que no hay ni lugares de dulce espera para los que mueren en la voluntad de Dios y que etcétera, etcétera, hermano. Niegan la existencia incluso de muchas cosas que la Biblia es específica al enseñarnos a cada uno de nosotros, al darnos la información correcta. Déjeme decirle que la voluntad de Dios no es que ninguno se pierda, sino que la gente proceda al arrepentimiento, que vuelva hacia Él, que entienda que está en peligro su alma. Si se va a la eternidad sin Dios, pues también se irá sin esperanza, ¿verdad? Sin ningún tipo de esperanza de volver otra vez a ser amigo de Dios, ¿verdad? Una vez más. Algunos dicen que Dios, por su naturaleza, dicen Dios no puede castigar a las personas solo porque tuvieron, dicen ellos, la desdicha de nacer pecadores. Yo quiero explicarle algo. La gente no nace pecadora. Hay mucha gente que dice, nace pecador. No nace pecadora. Es que confunden de una manera tan tremenda esta situación. Mire, usted debe entender que el pecado no es algo heredado, no es que se hereda de los padres hacia los hijos, etc. No, el pecado no es una herencia, el pecado es una acción. El pecado es lo que uno hace, lo que uno decide. Eso es lo pecaminoso. El pecado no es algo hereditario que usted se lo va a heredar a sus hijos, no. De hecho, dice la palabra de Dios que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. O sea que Dios dice, no matarás, y usted mata. Por ejemplo, usted transgredió la ley de Dios y por lo tanto es pecado y usted es pecador. Porque usted violó la ley de Dios, porque usted es transgresor de la ley de Dios, porque la persona que vive en desobediencia es constante transgresor de la ley del Señor. No es que la persona nació pecadora y como ya nació pecadora, pues ya estuvo, ¿verdad? No, no es eso, no es así. El pecado es algo que usted hace, el pecado es algo que se hace. Algo que uno decide, que uno toma la decisión. Y esto lo enseña la Biblia incluso desde el mismo Génesis, cuando habla acerca del primer hombre y la primera mujer y luego sus hijos. Quizás no voy a hablar ahora de Adán y Eva que tomaron la decisión de comer del fruto prohibido y etcétera, etcétera. O sea, fue una acción hecha, una decisión tomada. Pero también cuando Caín decidió matar a su hermano Abel, el Señor se lo dijo. Y le dijo el Señor, Caín le dijo, ¿por qué estás como así decaído tu semblante? ¿Por qué estás como airado, como enojado? ¿Por qué estás así en tu corazón? Y él no respondió palabra. Y le dice el Señor, Caín, si tú haces el bien, ¿no serás enaltecido? Mas si no hicieres bien, le dice el Señor, el pecado está a las puertas, mas a ti será tu deseo. A ti será su deseo. Así le dice, y tú te enseñorearás de él. Es decir, le dice el Señor, mírale, el pecado puede estar a las puertas, o está a las puertas, le dice el Señor. Pero tú vas a decidir si pecar o no pecar. Y él después de eso, te lee en la Biblia, le dijo a su hermano, vamos al campo, le dijo, quiero que vayamos al campo. Con la intención, la decisión tomada de asesinar a su propio hermano. Entonces el pecado no es algo que se hereda, es algo que uno hace. Y conforme a los hechos de eso que se hace, es que el alma va a ser juzgada en aquel día. Dice la Biblia, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice, y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas de ellos en los libros, según sus obras. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado allá sabe dónde, ¿verdad? Allá donde un tormento eterno le espera al pecador, al impío, a aquella persona que no se arrepiente. Hay gente que no tiene temor de Dios, aún viendo enfermedades como esta peste que está ahorita en el mundo entero, no tiene temor de Dios y vive su vida de una manera disoluta y rebelde delante de Dios. Lamentablemente. Sé que algunos de ustedes dirán que este tema o que estos temas son muy fuertes, pero déjeme decirle que es necesario que cada uno de nosotros esté atento a esta situación que está pasando, hermanos. Hay muchas cosas que están pasando y pareciera, como dije ayer, que ya las copas están siendo derramadas sobre la tierra. Y hay pestes de langostas, hay nubes de polvo contaminado del desierto, desde otro continente, del Sahara. Hay huracanes que vienen en camino, terremotos, hay también tormentas difíciles, pandemias a nivel mundial. El mundo está convulsionado. Y si la persona no entiende el mensaje de Dios, que Dios le está hablando de esa manera, pues ya no va a entender de ninguna forma, ¿verdad? Ya no va a entender de ninguna forma. Pero la persona no nace pecadora, la persona decide, así como usted que me está oyendo en esta hora, usted decide si estar con Dios y buscar a Dios y buscar las cosas de Dios o realmente desapartarse y seguir usted su propio camino. Hay gente que acude y dice que la naturaleza de Dios es que Dios es amor y que Dios no puede castigar a nadie porque Él en su naturaleza, ¿verdad? Él es todo amor y que Él no va a castigar a aquellos que tuvieron esa desdicha, dicen ellos, de nacer pecadores. No, no es eso. Dios va a castigar de acuerdo a las personas con las sagradas escrituras y con las palabras dichas por el testimonio de Cristo. Ya lo hemos leído. Dice el que me rechaza, dice Cristo 12:48 de Juan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y hay muchas cosas que podemos mencionar con respecto a estas cosas. Hay mucha gente, hermanos, que ignora la voluntad divina y voluntariamente deciden ignorar a Dios. Bueno, podemos decir que cada uno de nosotros pues tiene ahora la oportunidad, ahora que estamos con vida, de tomar una decisión de a dónde queremos pasar la eternidad, si con los unos o con los otros, sabiendo que los unos van a resucitar para vida eterna y los otros van para vergüenza y confusión perpetua a condenación de pena de eterna perdición de los hombres impíos, como dice la Escritura. Hay muchas cosas que tomar en cuenta. Yo pues voy a llegar hasta acá con el estudio de este día, esperando que no le sirva de ofensa, sino que le sirva a usted de bendición, de edificación, hermanos y amigos, ¿verdad? Porque Dios nos ama. Si se dan estos mensajes, no es para que usted se sienta incómodo, no es para que se sienta mal y esté diciendo, ese hermano ya me condenó, o ese hermano pues ya tal cosa. No, el llamado es del Señor, que usted se arrepienta, que usted busque de Dios, que usted quiera arreglar esa situación. Lo que está en juego es su alma, lo que está por definir es el destino eterno de su alma. Y usted, solamente usted puede tomar esa decisión. Nadie la puede tomar por usted. Solo usted puede decidirlo. No lo puede tomar su mamá, no puede tomar esa decisión ningún otro miembro de su familia por usted. No la pueden tomar. Es usted desde su corazón que tiene que tomar esa decisión, pero tiene que ser mientras tenga vida. Mientras tenga vida, porque pasando la vida también se pasó la oportunidad y el tiempo se acaba.
Dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que la invitación es para usted. Dios le ama y aún Él está esperando que usted regrese, ¿verdad?, a su casa, que usted vuelva, ¿verdad?, a esa bendición, ¿verdad?, del Señor, porque Dios le ama y Él está esperando que usted vuelva a casa. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos permiten este momento de bendición, de poder compartir este mensaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre les agradecemos mucho, ¿verdad? En el nombre de Cristo a cada uno. Les enviamos un abrazo de bendición, un saludo y también, hermano, palabras de aliento. Si estamos enfermos, recordemos que tenemos un Dios sanador, un Dios médico por excelencia, un todopoderoso Padre eterno. Así que las bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora y pues invitarles a que podamos elevar, ¿verdad?, a Dios nuestra plegaria, ¿verdad?, nuestra plegaria. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma.